Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Maestros Conectados, de Maestras Conectadas, en pues, estas sesiones que estamos teniendo para capacitarlos en diferentes herramientas. Y hoy vamos a hablar acerca de la comunicación en la era digital. Cómo ha cambiado la comunicación con todo este salto de la tecnología, y de eso vamos a hablar hoy. Y quiero contarles que estoy honrado de estar junto a mi querido amigo Jaime López. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a esta sesión. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ese recibimiento tan bello. Entusiasmado porque hoy vamos a hablar de una temática que nos apasiona y siento que constantemente nos encontramos en un escenario así para hablar de estas temáticas y pues creo que es muy bueno y muy, no sé, siento que cada vez nos construimos más también nosotros, considerando que la esencia de Maestros Conectados es compartir lo poquito que nosotros sabemos y juntarlo con lo mucho que tú sabes como maestro y como maestra y así hacer grandes cambios. Así es, Jaime. La idea es que podamos juntos ir aprendiendo pues acerca de todos estos cambios que está teniendo, y la comunicación, como les decía, ha sufrido bastantes cambios. No sé si ha sufrido o ha evolucionado de una forma muy grande en este último tiempo. Y para empezar, ¿qué te parece, Jaime, si empezamos y arrancamos ya nomás? Para empezar, quiero contarles acerca de cuál es el proceso de comunicación. ¿Cuál es el proceso de comunicación, los elementos y demás, lo básico, para que vayamos entendiendo de mejor manera lo que es la comunicación, ¿ok? Tienes que saber que la comunicación tiene diferentes elementos. Tiene tres elementos principales: el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor, obviamente, es el que da el mensaje hacia el receptor. Estos son los tres elementos principales en el proceso. Pero en el proceso también tenemos otros diferentes elementos que van nutriendo, si quieren, este proceso de comunicación. Tenemos el contexto en el cual se está desarrollando este proceso de comunicación. Ustedes saben que no es lo mismo una palabra en cierto lugar del país que en otra, o en cierto país de la misma Latinoamérica y demás. El contexto y la cultura es muy importante para un proceso de comunicación. También tenemos otros elementos como el ruido que puede haber en el ambiente, y ahora con la comunicación en la era digital, pues estamos teniendo muchos ruidos. Es muy fácil que nuestros estudiantes se distraigan de una forma, pues como les digo, bastante fácil, ya sea porque o están viendo la televisión mientras escuchan la clase, o están viendo el celular, o posiblemente hay un ruido en la casa con esta comunicación a distancia, con estas clases a distancia. Es muy fácil que esta distracción exista y hayan más esos procesos de ruido. Bueno, vamos a hablar un poco más profundamente acerca de esto más adelante, pero el ruido es otro elemento que tiene el proceso de comunicación. También tienes la codificación y la decodificación del mensaje. El emisor codifica el mensaje de acuerdo a lo que quiere transmitir, a su intención, y el receptor lo decodifica también de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias. Entonces es muy posible que el mensaje del emisor no se reciba así exactamente como quería hacia el receptor. Y en la era digital esto todavía se complica más. Es por eso que dentro de esta comunicación digital, pues tenemos que mantener mucho la claridad del mensaje, pero de eso nos va a hablar Jaime, ¿verdad? Indudablemente creo que acabas de poner un punto fundamental, que es esta claridad en lo que vayamos a decir, porque hace un instante también mencionabas algo que está bueno que todos lo recordemos, que es este tema del ruido. Cuando hablamos del ruido, no solamente es un que tenga que ver en la comunicación, sino que ruido se puede interpretar como miles de situaciones que interfieren a que el mensaje te llegue con cierta pulcritud. Es decir, un ruido, por ejemplo, en la era virtual puede ser que te vayas congelando en la imagen, como por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero esos momentos en vas como que avanzando poco a poco, como que en un tono más lento, esta posibilidad de entrecortarte en la comunicación, congelarte en imagen, un ruido comunicacional también puede ser que tengas algo en tu entorno que distraiga más
que quizás que te puedan prestar atención a ti. Un ruido comunicacional también puede ser el tema del idioma, del lenguaje, eh, de cómo nos expresamos, quizás no sé, un baby boomer no siempre pueda tener algunos ruidos comunicacionales quizás con un centennial, pero esto se va superando. El afán del ruido comunicacional es irlo superando e irlo también, voy a poner una palabra ahí que quizás no sé si caiga al pelo, pero ser resilientes dentro de esta posibilidad de que en nuestra comunicación pueda haber un poco de ruido, porque también es necesario que dentro de la comunicación en la era digital distingas con claridad algunos aspectos. Por ejemplo, el primero, el que ya Alejandro te lo mencionaba, es que seas claro. Necesitamos en el tema digital, virtual, ser muy claros y en este detalle de lo que quiero decir es esto, no irnos por las ramas, no tratar de que tú me entiendas por un lado, lo que quiero que supongas. No sé si te ha pasado en un tema presencial, algunos momentos de discusión en donde tú estás sentado al lado de alguien y le dices, ¿estás bien? Sí. ¿Quieres que me vaya? Como quieras. ¿O me quedo? No sé. ¿Necesitas hablar? Ojalá me escuches. Entonces, pero al final, ¿qué necesitas? Necesito claridad en el mensaje que me estás dando, porque es muy abstracto el mensaje que me estás lanzando a partir de tu actitud, de tu comportamiento y demás. Es por eso y es necesario que debemos comprender que primero es necesario tener claridad, después es necesario ser honestos y honestas en lo que vayamos a comunicar. Si nosotros empezamos a pedir puntualidad, no podemos en nuestra comunicación pedirlo y, en ejemplo, no ser puntuales o anticiparnos a ciertas cosas que también esto tiene mucho que ver con la impuntualidad, ¿no? Entonces, es necesario ser claro, es necesario ser honesto, es necesario ser directo. Necesito esto, quiero tal cosa. Hoy día vamos a avanzar tal detalle. Es importante tener un poco de camino y trecho por dónde quiero ir y a qué quiero ir directamente, sin irnos por las ramas. Si quiero hoy día conversar sobre, no sé, un mal comportamiento de un estudiante, pues está bueno decirlo. Hoy día quiero conversar sobre esto, puntualmente, ¿no? Pero además, en el tema digital necesitamos ser concisos, no podemos ampliarnos en conversación. Tenemos que ir al punto. En otros lugares también se menciona como ir al hueso, ¿no? Es como que no distraernos en algunas pequeñeces, sino ir al momento. A veces cuando queremos, no sé, reprender a alguien o reflexionar quizás a nuestros propios estudiantes, hombres y mujeres, a veces queremos reflexionarlos sobre, no sé, un mal comportamiento que tuvieron ayer, una indisciplina que tuvieron ayer, pero se me acumula con que no habían presentado la tarea, se me acumula también con que hace una semana atrás otro profesor me dijo que este curso igual le faltó el respeto, se me acumula con que hay un trabajo final que tampoco no está muy bien, no lo han presentado muy bien. Pues se me acumula con que en el examen no han sacado una buena nota. Y a veces cuando quiero reflexionar, se me vienen todos estos temas en la cabeza y empiezo a hablar de todo, ¿no? El primero, que se han portado muy mal ayer, además que en el examen se ha sacado mala nota, y eso, el otro día el profesor, entonces al final el cerebro de nuestros estudiantes queda tan disperso porque algunos se quedarán con una primera reflexión, otros se quedarán con el tema del examen, otros se quedarán con el tema del profesor que te ha contado que también se habían portado mal en su clase. Entonces, no estamos siendo concisos, no estamos siendo directos. Es necesario poder, quizás en algún momento te recomiendo que tengas algunas cuantas, si es que te es costoso, generar algunas cuantas tarjetas, o sea, costoso el recordar este camino, diremos así, homogéneo de a qué quiero llegar y tener tarjetas que te orienten en decir, ok, hoy día voy a avanzar esto, y quizás después de ya reflexionar este tema, puedo avanzar o reflexionar la otra temática que también me parece importante y urgente, diremos así. Más adelante te voy a hablar un poquito de lo que es la comunicación importante y la comunicación urgente, ¿no? Que a veces se confunden y a veces parece que una es más interesante que la otra o una tiene más preponderancia que la otra y no sabemos cuál es primero, ¿no? Pero eso es más adelante, porque sé que también Alejandro tiene varios aspectos interesantes que comentarte sobre el tema de la comunicación y la comunicación en la red digital, que es como que algo que en estos tiempos lo hemos ido utilizando mucho más y sé que para adelante
hay un trecho muy prometedor para este tipo de comunicación. Así es, Jaime, pues justamente lo que quiero hablar en este momento es del tema de la claridad del mensaje, cómo ser claros en el mensaje, ¿no? Existen varias formas de ser claros en el mensaje. Para que tu mensaje sea totalmente claro en tu clase, lo primero que tienes que hacer es tener mucho énfasis en el tema. Cuando tú empieces la clase, difundir con mucha claridad cuál va a ser el tema, ¿no? Y tratar de explicarlo en los primeros minutos de tu clase. Esto va a hacer que tu estudiante sepa exactamente de qué vas a hablar en la clase, también baje su guardia porque sepa a qué territorio va a enfrentarse o qué territorio va a caminar. Entonces, es muy importante que comiences tu clase así y también que termines con un repaso de los puntos más importantes de tu clase. Eso va a ayudar a que refuerces el mensaje y a que tu claridad sea mucho mejor, por un lado. Por otro lado, tienes herramientas que puedes utilizar para que el mensaje sea claro. La principal herramienta, obviamente, es la voz. Tu voz tiene que ser tu primer aliado. ¿Por qué? Porque tu voz va a permitir que llegue el mensaje. Entonces, tienes que hablar de una forma clara. En el lenguaje presencial nos hemos acostumbrado a veces a hablar un poco así, como que dentro de la boca, ¿no? Esto en el mensaje digital ya no es posible. Ya es muy difícil en la comunicación digital adivinar las palabras. Cuando tú estás de forma presencial, pues te facilita el que te refuerce el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, porque estás ahí muy cerca de la persona. Pero en la comunicación digital tienes que ser muy claro, muy clara con tu voz. Que tu voz tenga un tono muy claro también y sobre todo que puedas vocalizar las palabras, que las palabras estén totalmente vocalizadas para que así no se confundan o pues no se dejen de escuchar, ¿no? Entonces es importante el uso de tu voz. Otra herramienta también es tu cuerpo. Obviamente puedes utilizar tu cuerpo para reforzar el mensaje. Tus manos las puedes ir utilizando conforme el mensaje va avanzando, pero siempre reforzando el mensaje. La idea es que siempre vaya reforzando el mensaje, no que distraiga, ¿no? Si yo estoy así, voy a distraer al estudiante. Sin embargo, si yo utilizo mis manos para graficar lo que estoy diciendo, por ejemplo, 1, 2, 3, entonces ya puedo utilizarlas de mejor forma. 1, 2, 3, ¿no? O sea, vas usando tus manos para reforzar el mensaje que quieres dar. Lo mismo pasa con tus gestos y demás que puedes ir utilizando como una herramienta. Y también puedes utilizar otros elementos externos, como por ejemplo, si es que estás hablando no sé, de la alimentación, puedes ir mostrando ciertos elementos, frutas, agua, verduras, qué sé yo, que vayan conforme a lo que tú estás diciendo. Y también puedes utilizar herramientas digitales. Ahora hay un sinfín de herramientas digitales que puedes utilizar en tus clases para reforzar el mensaje y que tenga esta claridad. Por ejemplo, si estás hablando acerca de historia y de pronto hablas de Roma, pues puedes poner detrás, en la parte de atrás de tu pantalla, pues el Coliseo Romano o lo que estés hablando, lo que vaya reforzando tu mensaje o algunos otros elementos que refuercen el mensaje. Como te digo, siempre y cuando estos elementos refuercen el mensaje. Eso es lo más importante. Sí, justamente dentro de estas posibilidades de herramientas que también Alejandro te está dando, a mí me encanta una herramienta que yo lo he experimentado también, se lo he dado también a muchos con las personas con quienes he facilitado. Te recomiendo que para que un poquito analices cómo es tu comunicación, puedas revisar los 5 últimos chats de la plataforma que utilices, puede ser WhatsApp, Messenger, Telegram, no sé, cualquier plataforma que tú utilices más, busca y revisa los 5 últimos chats que tengas de las 5 últimas personas y tú puedes ahí analizar cómo es tu comunicación. Tu comunicación es más, ok, más de mandar emoticons, más de mandar GIFs, tu comunicación es más aclarativa,
te preguntan algo y vos reformulas la pregunta y además argumentas más. ¿Eres una persona que manda textos o eres una persona que manda audios? Esto te va a ayudar mucho a analizar cómo tú te comunicas, qué te gusta más. Cuando la persona manda más audios, pues se supone que tiene una preponderancia en esta posibilidad de que escuchen su voz. Él entiende o ella entiende que mientras manda audios se le entiende mejor que quizás cuando escribe, ¿no? Y la persona que quizás evita mandar audios y escribe, pues tiene justamente la misma interpretación, solamente que desde el lado escrito. Es necesario poder analizar nuestra comunicación para perfeccionarla. Si nosotros no estamos conscientes de cómo nos comunicamos, no vamos a poder tampoco entender cómo nos vamos a comunicar de acá para adelante. La primera idea que te doy es esta revisión de tus conversaciones ya sea de cualquier plataforma de mensajería que utilices. El segundo es que puedas ver cuándo en tu conversación, ¿quién tiene usualmente la preponderancia en la charla? ¿Tú o la otra persona? Habemos personas que quizás cuando llamamos a otra persona, le llamamos para preguntarles cómo estamos, ¿no? Porque al final terminamos hablando nosotros todo, ¿no? Y esto, y te quería contar y bla, bla, bla. Entonces mi comunicación es, diremos así, un tanto hegemónica, ¿no? Yo tengo el control de la comunicación, porque yo te quiero contar y yo lo que te quiero contar yo, eso es importante. Lo tuyo puede esperar un poco, pero quizás también eres de las otras personas que tiende a escuchar más, por lo tanto tu comunicación es muy receptiva, ¿no? Tiendes a escuchar más y quizás empiezas solamente a decir, ajá, claro, ok, sí, me parece, de acuerdo, bla, 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 y tendrás ahí como que una comparativa. Lo mejor sería equilibrar un poco la balanza, ¿no? En donde puedas tú escuchar, pero también tú puedas participar. Lo mismo sucede en un escenario, por ejemplo, con tus estudiantes. Tú tienes mucho del conocimiento que vas a llevar a la clase, esto está claro. Sin embargo, tus estudiantes también quieren participar. Te propongo que puedas encontrar dinámicas en donde abras un instante de charla con ellos, a veces una charla informal. Esto te va a ayudar mucho a generar una motivación intrínseca en ellos, pero esto tiene mucho que ver con cómo me comunico. Hace un rato Alejandro te decía, todo lo que en este momento ves comunica, ¿sí? Puedes utilizar diferentes herramientas, puedes utilizar tanto herramientas virtuales, digitales, como también herramientas muy analógicas y que están en tu propio escenario, como también tus estudiantes utilizan parte de su comunicación. No sé si hoy día digo alguna opinión más y no hay ninguna respuesta, pues creo que ahí falta un poquito más de motivación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para motivarlos? ¿Qué elementos utilizo dentro de eso? Más adelante también tendrás procesos formativos y seguro en nuestra clase en vivo tendremos mayores herramientas que te ayudarán justamente con el tema de la motivación. Pero es esencial que comprendamos el cómo nos comunicamos, cómo te comunicas. Quizás entre las situaciones que puedes entender, puedas quizás conocer a las 5 personas con quien más charlas. Estas 5 personas con quien más charlas te pueden decir mucho de cómo es comunicarse contigo. Sí, eres una persona más receptiva, eres una persona más confrontativa, quizás cuando yo te digo, yo opino tal cosa, tú me dices, no, yo no opino lo mismo, ¿no? Eres más un tema de, es siempre una conversación en donde yo tengo que llevar muchos argumentos para hablarte. Esta reflexión no tiene nada que ver con sentirnos mal o muy bien a partir de lo que nos digan, no, sino justamente es el afán de ir optimizando nuestro proceso de comunicación personal para que cuando tengamos una interacción, habilitemos este nivel más que es la retroalimentación. Cuando tu comunicación está plasmada y está inundada de retroalimentación, pues tu comunicación es mucho más rica, tu comunicación es mucho más productiva y tiene hasta muchos mayores frutos dentro de lo que vas a hacer, ¿no? Es necesario recordar eso, así como también es necesario ir recordando algunos puntos más que seguramente Alejandro te va a mencionar. Qué importante lo que nos dices, Jaime. Creo que es muy importante recalcar el tema de la retroalimentación de tus estudiantes. Dentro de los elementos de comunicación, pues otro elemento es esa, la retroalimentación, cómo el receptor va pues respondiendo al emisor. Y en el caso de la comunicación digital es fundamental
que tus estudiantes participen, que tus estudiantes te retroalimenten de cómo está yendo tu clase, para ver desde temas técnicos, como nos decía Jaime, de estos ruidos que a veces hay una falta de señal de internet, o del micrófono, o cualquier cosa, desde esos temas hasta obviamente la comprensión de la temática que estás impartiendo en la clase. Entonces, la recomendación es que siempre tengas canales abiertos de retroalimentación con tus estudiantes, que los motives, como bien decía Jaime, para que participen, para que estén siempre ahí alertas, porque además eso les va a motivar también a que estén muy atentos y conectados a lo que es tu clase. Indudablemente, ahí quiero ponderar mucho también que en el tema de la virtualidad importa mucho cada esencia que tengas en tu escenario. Es decir, es muy diferente y siempre lo recomendamos. Es más, tenemos a nuestro encargado de producción que justamente es Johnny, a quien le mando un gran saludo y aprovecho de hacerlo, que él siempre nos recomienda, ¿no? Viendo la cámara, nos dicen, ¿no? Porque necesitamos ser conectivos con la gente y es esencial. Porque si tú tienes una charla en donde te comunicas de esta manera, porque tu cámara está en este espacio, o tienes un espacio en donde empiezas a mirar hacia allá, porque tienes que, no sé, porque sientes que ahí están los rostros de tus estudiantes, puedes llegar a ser desconectivo con tus estudiantes, ¿no? Entonces es necesario ver a la cámara, es necesario también, seguro, más adelante también verás un tema de iluminación, que si no me equivoco, tú ahí lo ponderas y lo manejas, porque también es esencial ver qué iluminación utilizamos, si tienes una ventana atrás que hace un ruido comunicacional, justamente ahí hablando de ruidos, ¿no? Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos proyectamos? El afán de una comunicación resonante en la virtualidad tiene mucho que ver con esta particularidad esencial que parece algo muy loco, pero es traspasar la pantalla, ¿no? Llegar a que el estudiante sienta que estás un tanto cerca. Te invito a que puedas un poco buscar en cualquier buscador de internet, por ejemplo, planos. ¿No? Parece una locura. Tú dices, pero yo soy profesor, no sé, de una materia que no tiene nada que ver con enfocarme con una cámara y demás. Sin embargo, está bueno a veces buscarnos planos. Cuando tú tienes planos muy cerca, muy lejos, esto te va a ayudar también a entender cómo va la conexión. No es una casualidad que hayan personas que salgan con medio plano y otras personas que salgan así con primerísimo primer plano en algunos videos que tú puedes ver digamos, en cualquier plataforma, porque tiene una intención. Y esta intención realmente tiene el propósito de llegar y conectar más con la gente. Es necesario que nuestra comunicación, más bien dicha, sea conectiva, sea cercana y especialmente, tanto en esta era digital, pues no podemos evitar que esta comunicación deje de ser netamente humana, ¿no? Donde se vea esta esencia humana, este corazón que tú le pones a cada acción que haces, a lo cual también sabemos que muchas de tus clases se iluminan solamente por este rasgo humano, este detalle humano que tú le pones cada día. Y eso no se puede olvidar. Y eso lo tienes que ponderar mucho más, lo tienes que fortalecer mucho más. En algún momento de las emociones decíamos, las emociones se contagian y también se contagian en la virtualidad. Entonces, una sonrisa, una cara radiante, unos ojos que sueñen, pueden también darle mucha energía a tus interlocutores que están del otro lado de la pantalla y que de seguro van a estar más que agradecidos y agradecidas con que tu actitud les haya cambiado el tema del video, ¿no? Porque está claro que también la atención reduce. En un tema de virtualidad, la atención reduce mucho más. Y hay muchos distractores a mi alrededor. Yo en este instante estoy viéndote, pero sin embargo tengo un entorno que me puede distraer con muchas cosas. Es más, tengo quizás un dispositivo que puede tener diferentes pantallas donde yo puedo estarte quizás prestando atención, sin embargo estoy viendo un video, estoy viendo una nota, estoy viendo justo la foto que me había sacado ayer. Entonces, existen muchos más distractores, por lo tanto tenemos que intensificar nuestro grado de conectividad y enganche que tengamos con nuestros estudiantes, tanto hombres como mujeres, pero que podamos llegar a ellos y conectarnos también a esta sensibilidad de lo que te estoy diciendo importa y además te va a servir para un futuro, ¿no? Ale, ahí creo que no sé si tienes algo más para ir complementando.
Creo que ahí vamos ya cerrando, más que quizás con algún otro detalle que quisieras complementar. Así es, Jaime. Bueno, haciendo énfasis en lo que habíamos dicho al principio y siendo coherentes con lo que decimos, quiero cerrar esta sesión con un resumen. Un resumen de pues, los puntos más importantes que hemos tocado en esta sesión. Hemos tocado muchos puntos importantes, pero vamos a resumirlos en los más resaltantes si quieren. Bueno, primero habíamos hablado acerca de la claridad de tu mensaje. Qué tan importante es que tengas un mensaje claro, un mensaje conciso, concreto, pero sobre todo claro. Ese es lo más importante. Y para que tengas esta claridad, habíamos dicho que al principio de tu clase, de tu sesión, puedas hablar acerca de la centralidad del tema, lo puedas desglosar en los primeros minutos y al final puedas hacer un resumen donde puntualices lo más importante. Luego habíamos visto acerca de las herramientas que puedes utilizar para llegar de mejor manera a tus estudiantes en tus sesiones de comunicación digital, en tus sesiones, en tus clases online. Y habíamos hablado de herramientas, primero personales, que son tu voz, herramientas físicas si quieres, tu voz, tus brazos, tu cuerpo, tu gestualidad, herramientas externas como ciertos elementos que puedes utilizar en tus clases y herramientas digitales también que puedes utilizar, herramientas tecnológicas como fondos de pantalla, algunos filtros y demás, siempre y cuando estas herramientas, absolutamente todas, refuercen el mensaje. Eso es lo más importante. No que distraigan, sino que refuercen. Esa es la idea. Y como punto número 3, habíamos visto que es muy importante la conexión con tus estudiantes, la conexión emocional. Qué tan importante es que tú pues hables con ellos de una forma amable, de una forma coherente también, para que ellos estén totalmente dispuestos a conectarse contigo. Creo que ese es el resumen de la sesión de hoy. Ha sido, la verdad, un honor para mí estar junto a ustedes y no sé si tienes algo más, Jaime, para cerrar. Solo el último tip, que es que trates de en algún momento mostrar tus manos, ¿no? Sin que tapen tu pantalla, sin que tapen tu rostro, pero en la virtualidad es necesario mostrar también las manos para que al final no parezca que estás amarrado y estás solamente hablando desde un sentido de quiero comunicarte algo, sino que las manos siempre muestran mucho, el cerebro interpreta mucho de toda la corporalidad y mientras más puedas mostrar que estás en un escenario en donde puedes estar con comodidad, mostrando también tus manos, explicando y demás detalles, te va a servir mucho. Solamente eso más que se me veía mucho a la cabeza y que creo que estaba bueno mencionarlo. Creo que más que darte un gran abrazo y motivarte a que sigas en este curso virtual de maestros conectados en su nivel inicial, totalmente gratuito y que además te invito a que puedas comentar en este video cuáles han sido estos aciertos en la comunicación que has tenido y cuáles son los retos en la comunicación en la era digital que estás teniendo, porque nos encantaría junto con Alejandro leerte, contestarte, conocerte más también y así llegar a tener esta retroalimentación o feedback, como mencionaba Alejandro, que tanto fortalece la comunicación. Sin nada más que decirte, solamente despedirme y para mí ha sido un placer estar contigo en esta oportunidad. Ale, muchas gracias. Gracias, Jaime. Estaremos atentos a los comentarios que tú pongas. Nos vemos. Hasta otra sesión. Chao.